en sistemas informáticos en Fundación Carlos Slim. Cuenta con estudios de posgrado, maestría en psicología, residencia en medicina conductual en Facultad de Estudios Superior Iztacala, UNAM, y doctorado en psicología y salud en la Facultad de Psicología, UNAM. Él cuenta con proyectos actuales. Empezamos con el primero, desarrollo del manual y protocolo para el personal de salud en atención a cuidadores informales de personas adultas mayores, desarrollo de propuesta de intervención con la temática impacto de la activación conductual impartida por personal de salud en la depresión en personas adultas mayores, y revisión sistemática en la temática efecto de intervenciones no farmacológicas en el síndrome poscaída en personas adultas mayores. También cuenta con experiencia en investigación como ayudante de investigación en el desarrollo de contenido para el entrenamiento de intervenciones transdiagnósticas para trastornos emocionales y derivados del estrés y trauma en la UNAM. También cuenta con actividad docente, como docente en diplomado en psicogeriatría, módulo de terapia de activación conductual para la depresión en personas adultas mayores en Capacity AC, docente en diplomado de psicogeriatría, módulo de atención psicogerontológico en Capacity AC, y docente en curso intensivo de análisis de la conducta, módulo de manejo conductual en la persona adulta mayor en ITECOC. Y finalmente, docente en talleres para el manejo de estrés, resiliencia y desarrollo. Y pues a continuación va a iniciar la conferencia nuestro invitado el día de hoy, y pues le damos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Tardes por allá, aquí en Ciudad de México son noches. Yo soy el psicólogo Eric Medina, ya tuvieron por bien presentarme. Y vamos a hablar un poquito de un tema que de repente parece olvidado en la psicología, la psicogerontología. Agradezco, por supuesto, la invitación a dar esta plática a la doctora Raquel por la gestión. Y vamos a tomar el tiempo justamente para que conozcamos un poco sobre lo que se hace en este ámbito, la psicogerontología, y podamos platicar también un poco acerca de cómo aplicamos la psicogerontología o los ámbitos de aplicación de la psicogerontología, sobre todo en las diversas problemáticas que vamos a encontrar a nivel global con las personas adultas mayores. Entonces, solamente una pequeña anotación. Aún no soy doctor, aún estoy haciendo el doctorado, entonces soy doctorante todavía. Entonces, pues vamos a comenzar. Siempre me gusta iniciar a hablar de adultez mayor, justamente haciéndonos la pregunta del millón. ¿Por qué cada vez hay más personas adultas mayores, no solo en México, sino alrededor del mundo? Y es que, como se van a dar cuenta, si visualizan de repente las pirámides poblacionales, nos vamos a dar cuenta de que estas se están invirtiendo. Cada vez hay menos niños y cada vez hay más personas adultas mayores. Esto se debe principalmente a tres procesos principales, procesos muy básicos, demográficos, como lo es el decremento en las tasas de fecundidad. Cada vez hay menos nacimientos en las familias, cada vez las personas más jóvenes decidimos tener menos hijos, o inclusive hay quien decide no tener hijos. Hay un incremento en la esperanza de vida. Desde la década de los 50 en México, la esperanza de vida ha incrementado casi 20 años. Es impresionante todo lo que hemos desarrollado o lo que se ha desarrollado a través de la tecnología médica. Y en concordancia con bueno, pues también ha habido un desarrollo de vacunas y tecnología médica. Esto, como consecuencia, ha disminuido la mortalidad infantil. Y justamente, bueno, hace que seamos una población cada vez mayor.
Uno de los puntos más importantes que vale tomar en cuenta cuando hablamos de personas adultas mayores es que eh, es bueno que las personas cada vez vivan más. Es bueno que las personas tengan más años de vida. Sin embargo, como dice Skinner en uno de sus libros con Margaret Vaughan en 1984, cuando resolvemos un problema, agravamos otro. Y es que, ¿qué pasa cuando las personas viven más? Pues no necesariamente viven mejor, no necesariamente esa vida eh, incrementada va a ser de la mejor forma. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vamos allá. Eh, bueno, hablando un poquito más con respecto a, a las cuestiones demográficas, pues nos damos cuenta de que ya estamos a la vuelta de la esquina del 2050 y la población mundial de personas adultas mayores va a comenzar a duplicarse no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Este impacto es interesante como se prevé que en países de primer mundo se cuadriplique, sin embargo, en los países de tercer mundo, como lo es México, como lo es varios países de Sudamérica, nos vamos a dar cuenta que vamos a vivir un proceso denominado envejecimiento acelerado. Es decir, no vamos a llegar a los 400% de países de primer mundo, pero sí vamos a llegar a un envejecimiento acelerado, el cual va a duplicar aproximadamente la población. Y es que las proyecciones para 2050 pues nos dicen que eh, casi uno de cada 5 mexicanos que vivamos aquí en el país pues va a ser mayor de 60 años. Entonces, pues ya estamos hablando prácticamente que estamos a la vuelta de la esquina, y no solo eso, sino que también eh, vamos justamente a envejecer con ciertas problemáticas. Hay un perfil muy particular de la persona adulta mayor en México y justamente han comenzado a mapearlo diversos organismos de salud en función de conocer cuáles van a ser aquellos retos a los cuales se va a enfrentar los sistemas de salud, que ya vimos algunos ahorita en lo que pasó con la pandemia por COVID-19. Y justamente, bueno, ahora que la gran parte de la población adulta mayor en México eh, incremente, bueno, pues nos vamos a dar cuenta justamente de que van a crecer, o vamos a crecer, mejor dicho, con ciertas problemáticas. ¿Qué nos dicen las diversas encuestas? Bueno, pues una de las principales eh, encuestas que utilizamos o que se utilizan para conocer a la población adulta mayor en México, pues es la ENACEM. Y la ENACEM es justamente diseñada para conocer el estado de salud en la persona adulta mayor. ¿Qué es lo que pasa con la ENACEM? Eh, Cuando se aplica a 5.275 personas allá por el 2012, hay un dato muy interesante. El 74,3% de todos los adultos mayores reportan síntomas depresivos. No solo eso, sino que es interesante cómo también eh, existen sintomatologías ansiógenas en las personas adultas mayores y justamente las guías de práctica clínica ya nos avientan un porcentaje estimado del 50%. Si esto lo pensamos también en otros tipos de problemáticas, en problemáticas neurodegenerativas como es la demencia, nos vamos a dar cuenta de que el 7,5% de personas adultos mayores en México va a vivir con algún tipo de demencia. Esto se traduce en aproximadamente 900,000 personas. Entonces, si bien son datos que tenemos en la actualidad, podemos darnos una idea y podemos comenzar a proyectar en un futuro las problemáticas que vamos a tener, por supuesto, en el, dos, en el 2030, en el 2040 y en el 2050. Y si de repente pensamos que el 2050 se encuentra muy lejos, pues pensemos en el 2030, en donde justamente organismos como la CEPAL ya ya lo denominan el fin de la época joven en México. Es decir, vamos a estar en el tope máximo de la población que pueda llegar a ser redituable o rentable, población que pueda trabajar. 2030. Fuera del 2030, 2035, 2040, pues justamente nos vamos a encontrar que esta población en edad productiva va a comenzar a decrementar. Vamos a comenzar a envejecer
Y es por eso que de repente toma un tinte de urgencia cuando nosotros pensamos qué va a pasar con las personas adultas mayores, con nosotros cuando envejezcamos y si vamos a estar, eh, o si el sistema de salud va a estar de alguna manera eh, listo para esta transición. Entonces, bueno, ya pasando los datos duros, que son información demográfica, que de repente muchos de nosotros no recibimos tanta consulta en población adulta mayor, pues lo cierto es que en algún momento comenzaremos a tener más y más personas adultas mayores que decidan acudir al consultorio psicoterapéutico o en donde decidamos hacer investigación con personas adultas mayores. Y existen múltiples problemáticas en particular porque perdón, el envejecimiento, las personas adultas mayores representan un reto metodológico para poder aplicar ciertas políticas o ciertos programas. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores a diferencia de las personas más jóvenes, por ejemplo, los niños? No existe un envejecimiento normativo. Cuando una persona llega a 60, 70, 80, inclusive 90 o 100 años, ha pasado por diversas etapas de la vida, por diversas vivencias, por diversas cuestiones culturales, políticas, sociales, por diversos desafíos propios de la vida, por diversas pérdidas, por diversos mecanismos fisiológicos que se han ido alterando, diversas enfermedades, por supuesto, y esto hace que la combinación sea infinita, que cada persona adulta mayor sea única y que no podamos establecer una categoría que distinga a todas las personas adultas mayores. No es lo mismo un envejecimiento, una persona adulta mayor aquí en la Ciudad de México, a un envejecimiento, una persona adulta mayor, perdón, en el norte del país, tampoco en el sur. Y si lo pensamos de manera internacional, bueno, inclusive en los Estados Unidos, inclusive en Perú, inclusive en Ecuador, en China, en Europa, va a ser totalmente diferente. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con las personas adultas mayores, es indispensable que tomemos estas diferencias en cuenta, porque van a ser la clave para que podamos desarrollar una intervención adecuada, una intervención a la medida, pero sobre todo que sepamos qué hacer con las diversas problemáticas que vamos a tener dentro del consultorio. Entonces, esto lo retomo justamente porque uno de los comentarios decían, bueno, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Ya sabemos que tienen problemas, ya sabemos que tienen depresión, ya sabemos que hay soledad, ya sabemos que hay demencia, ya sabemos que hay delirio. El punto es, no podemos meter a todos en la misma caja por estas múltiples condiciones. Y menos como psicólogos, por supuesto. Ya si fuéramos médicos, geriatras, pues ya veríamos otro tipo de situaciones. Algo también que nos vamos a encontrar muy a menudo como terapeutas es que vamos a tener creencias asociadas sin adultez mayor. Estas se traducen como edadismo. Y en la actualidad es la Organización Mundial de la Salud ha puesto foco en este tipo de situaciones, en el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Pues justamente son estas creencias que tenemos con respecto a las personas mayores. Es decir, ¿cómo tendría que hacer una persona adulta mayor? ¿Qué tendría que hacer una persona adulta mayor? ¿Cómo tendría que comportarse culturalmente o médicamente, farmacológicamente o psicoterapéuticamente una persona adulta mayor? Y ese es uno de los retos que vamos a encontrarnos cuando somos psicoterapeutas o cuando nos dedicamos a la atención con personas adultas mayores. Y si no nos dedicamos, bueno, pues bienvenidos, ahora lo estamos conociendo. En muchos de los casos, perdón, como terapeuta nos llegamos a hacer ciertas preguntas que son totalmente válidas, que de repente tenemos desconocimiento cuando entra la persona por la puerta del consultorio y nos generan bastantes dudas. Y entre ellas, quizás la más importante, oye, ¿funciona la psicoterapia en personas adultas mayores? O sea, ¿realmente funciona lo que nosotros vamos a hacer con ellos? ¿O simplemente nos vamos directamente a la intervención farmacológica? Y aquí hago un paréntesis bien breve. Muchas de las guías de práctica clínica eh, que, eh, que buscan intervenir en depresión con personas adultas mayores, pues se van directamente a la cuestión farmacológica. ¿Por qué? Porque no es que no sirva la intervención psicoterapéutica, sino que no hay suficiente información con respecto a si funciona
la intervención psicoterapéutica en personas adultas mayores. Y no la hay porque justamente es un campo bastante fértil, es un campo en donde apenas se está sembrando semillas, estamos haciendo los primeros pasos en investigación, e inclusive el campo de la psicogerontología o la geropsychology, como la conocen en Estados Unidos, es un campo que apenas está creciendo. Como paréntesis y quizás como dato cultural, bueno, en Estados Unidos eh, existen cerca de 900 geropsicólogos. El año pasado, la Asociación Americana de Psicología, la APA, en uno de sus boletines, escribía justamente, bueno, nos hacen falta geropsicólogos, nos hacen falta gente que se dedica a la adultez mayor. Y esto es muy interesante porque en Estados Unidos la población adulta mayor está creciendo, pero dentro de esa población adulta mayor hay población latina, mucha población latina que se fue a trabajar décadas pasadas y que ya envejeció y que no tienen de repente ciertas pautas culturales para poder trabajar con ellos. Entonces, se requieren bastante investigación en geropsicología y bastantes profesionales en geropsicología, psicogerontología. Entonces, bueno, resolviendo un poquito y aterrizándonos en las preguntas que nos dice las diapositivas, bueno, ¿realmente funciona? La respuesta es sí funciona. El problema aquí radica en que no va a tener la misma eficacia como la tiene con personas más jóvenes. Inclusive en diversos ensayos con terapia de activación conductual, que es la terapia en donde yo trabajo con personas adultas mayores, pues ha demostrado que la población adulta mayor pues va a requerir un poco más de atención, va a requerir un proceso un tanto más prolongado y sobre todo va a requerir de ciertas adecuaciones terapéuticas para las dificultades que va a tener la persona adulta mayor, como puede ser escolaridad o deficiencia en diversas habilidades, auditiva, visual, motriz, etcétera. Entonces la respuesta es sí, sí funciona. Y esto se contrapone mucho con diversos modelos terapéuticos e inclusive modelos médicos, en donde nos dicen, bueno, la verdad es que en la adultez mayor lo mejor es el enfoque farmacológico, pero sobre todo no podemos hacerle frente a ciertas creencias que las personas adultas mayores van a tener arraigadas a lo largo de muchísimos años. Es un David contra Goliat. Entonces, por mucho tiempo se creyó eso. Sin embargo, bueno, ya en los 70 con Baltes, un autor muy importante en geopsicología, Baltes pues ya nos decía, pues la verdad es que sí podemos comenzar a modificar ciertos patrones comportamentales de las personas adultas mayores. Sí podemos identificar desde modelos conductuales qué es lo que pasa para que las personas adultas mayores se comporten de ciertas maneras. Y podemos comenzar a modificar contingencias en función de que la persona se comporte de una manera totalmente distinta. Sin embargo, esto queda en olvido cuando surge la revolución cognitiva a finales de los 70 y apenas se está retomando en la actualidad. Hay muchísima investigación del siglo pasado que en la actualidad se está retomando principalmente por psiquiatría, psicogeriatría, que es la rama de la psiquiatría que se enfoca en la adultez mayor, y nos damos cuenta que justamente tienen un muy buen potencial, en particular los modelos conductuales para entender ciertas problemáticas en la adultez mayor, de los cuales, pues si nos da tiempo, vamos a hablar en un momento. Las personas adultas son gruñonas, son hurañas, están enfermas. Es normal que las personas adultas mayores se encuentren tristes. De repente, para nosotros como terapeutas, pues nos hacen ruido ese tipo de preguntas. Por supuesto que no. Ninguna de ellas es cierta. Sin embargo, nosotros, en cierta forma, conocemos ciertos procesos de envejecimiento o somos conscientes de que ciertos estados de ánimo van a estar condicionados por ciertas variables ambientales. ¿Qué pasa con los profesionales de la medicina? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con el personal de enfermería? ¿Qué pasa con personas de asistencia social? Pues justamente nos damos cuenta que muchos de ellos desconocen este tipo de situación. Desconocen
la eficacia de ciertas intervenciones y justamente acceden a la intervención farmacológica. Y bueno, al final del día, algo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas, que nos insta como terapeutas, es comenzar el trabajo eficiente con personas adultas mayores. Comenzamos a identificar ciertos patrones que viven las personas adultas mayores y de los cuales nosotros vamos a tomar en cuenta en función de hacer una adecuada entrevista, pero también una adecuada intervención. Cuando nosotros recibimos a una persona adulta mayor dentro del consultorio, generalmente va a ser por alguna de estas razones que están viendo en pantalla. Viudez, enfermedad, pobreza, jubilación, el famoso síndrome del nido vacío, una hospitalización, disminución de las capacidades físicas. En la adultez mayor vamos a encontrarnos que va a haber un cambio total en las funciones de la persona adulta mayor. Nos vamos a dar cuenta que justamente muchas de las problemáticas no tienen más que ver con cuestiones sociales y algunas de ellas también con cuestiones médicas. Y la pregunta es, ¿realmente podemos nosotros comenzar a trabajar desde una perspectiva quizás un poco más médica, quizás un poco más social? La respuesta es sí, y podemos comenzar a hacerlo. El punto es comenzar a desarrollar las herramientas adecuadas y, por supuesto, comenzar a trabajar con persona adulta mayor. Otro paréntesis importante es que en México existen 3 programas de especialización en psicogerontología, uno en Yucatán, otro en la Ciudad de México por parte de la UAM y otro en Guadalajara. El problema es que apenas están surgiendo estos programas, están en formación justamente, y muchos de ellos, bueno, son una mezcolanza de diversos programas alrededor del mundo, y la verdad es que dictan mucho de la realidad mexicana. Entonces, bueno, es un campo relativamente nuevo, lo vuelvo a decir, pero lo cierto es que está a la vuelta de la esquina la transición demográfica. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros en psicogerontología? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en psicogerontología? Esto es muy bonito porque desde ciertos modelos, en particular de los modelos conductuales, es muy interesante saber que podemos hacer algo más allá del trabajo de la depresión, del trabajo de la ansiedad, vamos, del famoso trabajo clínico. Lo vamos a ver aquí en la pantalla. Intervenciones enfocadas a una vejez saludable. Y esto lo vemos en la base de la pirámide. Justamente nosotros como terapeutas podemos impactar en los hábitos de las personas justamente para que puedan adherirse, para que puedan comenzar a ejercitarse, para que puedan realizar cambios en su estilo de vida en función de retrasar o de prevenir ciertas problemáticas que pueden eh, atribuirse al propio envejecimiento. Y en muchos de estos casos, cuando nosotros pensamos también en lo que son los programas de política pública, también podemos llegar a tener injerencia en esto. Podemos identificar, bueno, qué pasa para que una persona adulta mayor decida hacer o no hacer ejercicio, decida salir de casa, levantarse del sillón. ¿Qué pasa justamente? Bueno, que este tipo de problemáticas, este tipo de situaciones, pues va a impactar negativamente en la salud de la persona. Algo tan simple, algo tan sencillo como poder levantarnos, hacer ejercicio día tras día, bueno, pudiera parecer algo muy simple, algo muy básico, pero que al final de cuentas en la adultez mayor va a tener un mayor peso si una persona tuvo una dieta saludable, se ejercitó de una manera adecuada, hizo ejercicio, inclusive hizo algún tipo de entrenamiento cognitivo, aprendió idiomas, estudió una carrera, vamos, estuvo activo cognitivamente. Y esta es una de las intervenciones más básicas que nosotros vamos haciendo en la adultez mayor. Por supuesto, existe un piso más arriba dentro de la pirámide que son, ahora sí, las intervenciones ya dirigidas a los problemas de salud. Y aquí sí, justamente, y de acuerdo al panorama mexicano, a, al perfil epidemiológico en México de la persona adulta mayor, en donde gran parte de la población vive con diabetes y con hipertensión, bueno, aquí es donde nosotros como terapeutas podemos
comenzar a hacer este tipo de cambios en lo que son las conductas de día a día, en las creencias que se tienen con respecto a la medicación, con respecto a la diabetes, con respecto a la enfermedad, y justamente ya podemos comenzar a trabajar en un ámbito donde ya existe una enfermedad. Y por supuesto, aquí es donde se une el campo denominado medicina conductual, que es, bueno, es un campo igual en México que ha ido creciendo desde hace 20 años, 25 años, y que justamente nos dice, a pesar de que las personas vivan con una enfermedad crónica, una condición crónica, lo cierto es que nosotros podemos, como terapeutas, ayudarles a pegarse o a adherirse, dependiendo de donde lo vean, a ciertos tratamientos farmacológicos, a que puedan hacer estos cambios en su estilo de vida. Y la adultez mayor, esto es indispensable. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a tener muchas problemáticas debido a una poca o nula adherencia a sus propios medicamentos. Y esto lo vemos muy a menudo con nuestros familiares también. O sea, ¿qué tanto es tantito comer un pastel? ¿Qué tanto es tantito tomar un refresco? ¿Qué tanto es tantito poder desarrollar ciertas actividades que al mismo tiempo, pues bueno, puedan generar un malestar mayor o puedan agravar ciertas enfermedades? Entonces, bueno, también es una de las áreas donde nosotros podemos comenzar a trabajar. Un siguiente paso son las intervenciones en problemas clínicos, como es la depresión, la ansiedad o inclusive los problemas de conducta. Y aquí voy a aterrizar un poquito más para que podamos explicar qué es lo que se hace, porque es común que dentro de toda la población que pueda llegar al consultorio, o personas adultas mayores, claro, muchas de ellas lleguen con problemas clínicos, como los que platicábamos hace un momento. Generalmente, cuando nosotros recibimos a personas adultas mayores dentro del consultorio, ya vienen referenciados. Es difícil que vengan por su propio paso, que vengan por cuenta propia. Van a venir referenciados por personal de medicina, por geriatras, especialistas, por los propios familiares, que nos van a decir muy brevemente la queja. Es que no se quiere levantar, es que está muy triste, es que le pasó esto, es que de repente comienza a cambiar palabras por otras, comienza a tener olvidos, inclusive, bueno, quejas subjetivas de memoria. Entonces, es muy interesante pensar en qué es lo que podemos, qué tanto es lo que podemos hacer dentro de este escalón de la pirámide. Lo cierto es que cuando nosotros comenzamos a tener cierta información con respecto a las diversas intervenciones que se tienen en personas adultas mayores, es cuando comenzamos a creer que sí podemos comenzar a generar un cambio. No solamente nosotros, sino también especialistas, también médicos, también los propios familiares e inclusive, y súper importante, la propia persona adulta mayor. ¿Qué es lo que hacemos? Yo en particular me apego más a los modelos de activación conductual porque son modelos justamente que no requieren tanta adaptación cultural o no requieren ciertas habilidades cognitivas, como pudiera llamarse una reestructuración cognitiva, por ejemplo, en donde las personas pueden comenzar a modificar sus pensamientos. Muy por el contrario, cierto tipo de terapias van a ayudar y van a sostener también cuestiones relacionadas con hábitos saludables, con actividad física e inclusive con el desarrollo de ciertas conexiones sociales que van a impedir la propia soledad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a definir ciertas intervenciones, en particular para la depresión en este caso, bueno, pues vamos a ver que tenemos un ramo de recomendaciones. Sin embargo, nosotros tendríamos que identificar cuál de ellas es la más conveniente. Y entre ellas, poder identificar que la población adulta mayor también va a tener variables médicas que van a impactar dentro del mismo problema clínico. Si la propia persona adulta mayor acaba de tener un infarto, un evento vascular cerebral, si la propia persona adulta mayor tuvo una caída, esto es muy interesante, también me dedico a esto, el síndrome post-caída, que es el miedo posterior a la caída, pues es común que las personas decidan ya no salir de casa, es común que se retraigan, es común que queden postradas. Entonces esto es muy interesante porque hay muchísimas condiciones médicas que van a impactar en el cómo se siente la persona adulta mayor. ¿Y qué creen? Bueno, pues parte de todo el trabajo en psicogerontología es comenzar a conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que pasa con estas variables que van a incidir dentro de la persona.
que van a hacerla sentir de esta manera. Inclusive, quizás como experiencia personal, cuando yo hice la residencia hace algunos años en el hospital, vi una persona que no tenía dientes. ¿Cómo incidía el no tener dientes con la depresión? Bueno, pues tiene que ver más bajo un enfoque nutricional. Al no poder consumir las calorías adecuadas, los nutrientes adecuados, pues la persona no tenía energía. Y al no tener energía, la persona pues justamente se desmotivaba, dejaba de hacer ciertas actividades que pudieran resultarle placenteras o agradables, y al mismo tiempo llegaba a sentirse sumamente decaída. Y si lo pensamos, pues es una cuestión dental. A nosotros como terapeutas pudiera parecernos algo eh, fuera de nuestro campo, pero que al final de cuentas va a tener un impacto con lo que hacemos, la intervención psicoterapéutica. Entonces, aquí es muy importante cuando nosotros comenzamos a identificar y a mapear todas aquellas problemáticas que viven las personas adultas mayores. Inclusive cuando pensamos en ansiedad, pensamos en aquellas variables sociales o problemáticas sociales en las que viven las personas mayores. Cuando de repente pensamos en las cuestiones económicas, las cuestiones farmacológicas, en las cuestiones médicas, de repente en cuestiones un tanto más existencialistas, ¿no? Estoy a la vuelta de la esquina de morir. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar, eh, qué sé yo, con ciertas problemáticas que en la vida pudimos resolver? Y aquí justamente, bueno, nos alejamos un tanto de los ámbitos médicos, de las variables médicas, para adentrarnos en las variables sociales, las variables también culturales. ¿Cómo tiene que comportarse una persona adulta mayor? ¿Qué tendría que hacer una persona adulta mayor a esta edad? ¿No? Entonces, el abanico en psicogerontología es bastante amplio, es bastante amplio. Y la verdad es que, por supuesto, no podemos resumirlo en una hora que dura la charla, pero sí podemos hacer esta invitación a decir, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros cuando seamos personas adultas mayores? O si ya lo somos, ¿qué tanto está impactando en mí para que me sienta de esta manera? Y si atendemos población adulta mayor, bueno, pues vamos a comenzar a mapear, vamos a comenzar a identificar qué tanto está pasando para que la persona se sienta de esta manera y qué tanto es que realmente podemos brindar una solución a partir de cierta psicoterapia. Por supuesto, esto depende de los diversos modelos que utilicemos, pero al final del día, eh, todo apunta a que sí podemos trabajar con personas adultas mayores. Vamos a identificar en algunos casos también lo que son los problemas de conducta. Y algo que muy pocas personas consideraban hasta hace algunos años es, ¿podemos trabajar psicoterapia o modificación de conducta en este caso en personas que viven con demencia? La respuesta es sí. Y podemos comenzar a trabajar múltiples adaptaciones de la terapia de conducta en función de la reducción de la agitación motora, de la agitación verbal. Hoy en la mañana veía un artículo publicado sobre agitación verbal en personas que viven con demencia y justamente podemos trabajar en ese ámbito en donde, híjole, nos preguntamos a quién le toca, de quién es responsabilidad la modificación de conducta en personas que viven con demencia. ¿Es posible? Claro, claro que sí es posible. Y es un campo que nosotros como psicoterapeutas, como psicólogos, hemos olvidado. Ahí está en los 70, nos fuimos y nos decantamos en la revolución cognitiva. Entonces esto es muy bonito porque al final de cuentas resulta que sí tenemos mucha injerencia con ciertas problemáticas que se consideraban olvidadas en la psicología, que se olvidaban, que quedaban de alguna manera excluidas para los fármacos, para los psicofármacos. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque al final de cuentas la investigación continúa e inclusive en países como lo es Finlandia, acaban de abrir una de las primeras maestrías enfocadas en esto, modificación de conducta en adultos mayores. Apenas este año, imagínense. Por último, tenemos las intervenciones dirigidas a la modificación del medio. Quien se dedica a la psicología ambiental conocerá que el ambiente va a impactar en la manera en cómo nos comportamos. Hay un artículo, un estudio muy interesante, 60, por supuesto, eh, sobre cómo
la modificación ambiental puede ayudar a las personas a poder desarrollar habilidades sociales y a disminuir la soledad. En una residencia para personas adultas mayores, decidieron que era buena idea comenzar a movilizar diversas mesas, diversas sillas, diverso mobiliario, vamos, en función de que las personas, cuando fueran a comer, cuando fueran al baño, cuando caminaran a lo largo de la residencia, pudieran encontrarse unos con otros. ¿Qué pasa con esto? Muy interesante, las personas comenzaron a platicar más entre ellos, comenzaron a conocerse más entre ellos. E inclusive la evaluación que tenían con respecto a la soledad comenzó a disminuir. ¿Y qué se tuvo que hacer? Únicamente la modificación ambiental, la modificación del medio. Comienzan a reestructurarse todo lo que tenemos alrededor y comenzamos a generar mejores respuestas. No solo eso, sino que también en personas que viven con demencia o ya con algún grado de deterioro cognitivo, en muchos de los casos lo que se recomienda es la modificación ambiental, el uso de luces más tenues, de, eh, de colores más neutros, el uso de aislantes para sonidos, justamente para disminuir la agitación de la persona adulta mayor. Esto es algo que, bueno, pues lo vamos a ver bastante desde la psicología ambiental, que es una aportación a la atención con personas adultas mayores y que de repente no pensamos que pudiéramos intervenir en estos casos. Generalmente, pues nos quedamos en este escalón de los problemas clínicos. Entonces, vamos a identificar que, bueno, pues también existen ¿cómo decirlo? Ciertas intervenciones, ciertas aproximaciones que nos van a ayudar pues, justamente a generar un mejor bienestar para las personas. Si a ustedes les interesa, inclusive, hay una rama de la arquitectura que se dedica específicamente a esto, la gerontoarquitectura. Y justamente nos vamos a dar cuenta de que muchas de las casas, de los hogares donde vivimos, no están diseñados o no son espacios habitables para personas adultas. Tenemos banquetas en mal estado, tenemos que subir 1001 escaleras, tenemos que subirnos al autobús que va a toda velocidad, tenemos que subirnos, por ejemplo, acá en Ciudad de México al metro. Y al final del día, por supuesto, esto va a impactar en la población adulta mayor. Esto va a impactar en el cómo nos comportamos como personas adultas mayores. Hay un ramillete de posibilidades, hay un sinfín de opciones que podemos nosotros comenzar a eh, aplicar dentro del consultorio, que podemos llegar a conocer, que podemos meternos en psicogerontología para comenzar a identificar qué es lo que vamos a poder hacer con nuestros consultantes, cómo podemos darles una mayor calidad de vida, pero al mismo tiempo para nosotros mismos, para nuestros seres queridos, para quienes amamos. Y esto es lo que hacemos básicamente en psicogerontología. Ya les hablaba, tengo entendido que el doctor Acosta ya les hablaba en la última sesión, la penúltima sesión, un poco sobre lo que se trabaja con adultez mayor, y lo cierto es que tenemos mucho que hacer, hay muchísimo trabajo. Y bueno, vamos un poquito sobre tiempo, no quiero eh, llenar un poquito más la diapositiva. Me gusta cerrar con la idea de que siempre que hablamos de adultez mayor, hablamos de cómo nos vamos a ver en nuestro envejecimiento. A pesar de que seamos jóvenes, a pesar de que en este momento pintamos que podemos, pintamos que corremos, saltamos, brincamos, lo cierto es que toda la investigación que vamos a hacer en este momento la vamos a ver reflejada en nuestro envejecimiento. Todos aquellos avances que vayamos haciendo los vamos a ver reflejados en un futuro. Y ahí está. Entonces, por eso es que es tan importante que vayamos comenzando a trabajar este tipo de áreas. Y creo que al final del día, a mí en particular, es fabuloso trabajar con personas adultas mayores. Es una población sumamente agradecida, es una población muy, muy bonita. Y al final del día, es todo un reto conocer todas aquellas variables, mapearlas y sobre todo hacer investigación. No tiene precio. Pero bueno, vamos a terminar con, con lo que hacemos en psicogerontología. Me gustaría conocer sus dudas, sus inquietudes que se tiene con respecto al campo. Si de repente tienen algún comentario en particular que quieran hacer, tenemos el tiempo para poder resolver y platicar un poco. Entonces voy leyendo en el chat, o si quieren abrir el micrófono, no sé cómo sea la dinámica, pero bienvenidas, bienvenidos las preguntas. Muchas gracias, maestro Medina,
por tan valiosa e importante información impartida hace un momento. A continuación pasamos al momento de preguntas, las cuales se pueden hacer a través del chat. Y pues queda abierto el chat en este momento para cualquier duda o comentario que tengan respecto a la temática impartida. La doctora Raquel levantó la mano. Sí, doctora Raquel. Sí, muchas gracias. Bueno, primero pues felicitar al maestro por una excelente exposición y pues esto de modificar el ambiente, pues se me hace algo muy interesante, ¿no? De cómo estos cambios en el ambiente pueden provocar un cambio en la conducta de los adultos mayores, y pues tantos avances que ha habido y que todavía en México tenemos mucho por hacer. ¿Y de qué manera podemos trabajar, pues, con la comunidad? Porque, pues, generalmente se piensa, y en las familias se considera que el adulto mayor, pues, es normal que no hable, que no interactúe, cuando quizás se está presentando un cuadro de depresión, pero que para la familia, pues, es normal que un adulto mayor esté enfermo, que no participe, que no interactúe. ¿Qué podríamos hacer, para ir modificando esta actitud y que cuando la familia empiece a detectar, pues, este tipo de conductas, pues, que busquen el apoyo psicológico? Porque realmente en, pues, en nuestros consultorios, en los hospitales, pues difícilmente, se busca al psicólogo para atender a un adulto mayor, ¿no? Generalmente son los niños, los adolescentes, los jóvenes, pero el adulto mayor difícilmente llega a nuestros consultorios. ¿Qué sugerencias podría hacer, maestro, respecto a este tema? Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, doctora Raquel. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes con respecto a la pregunta. Y la primera situación que nosotros podemos pensar dentro de, dentro de la atención y la información que tenemos con personas adultas mayores es qué tanto es que tenemos normalizados que la persona adulta mayor es normal que esté triste, que la persona adulta mayor es común, es parte del envejecimiento. Esto tiene que ver con lo que decíamos un poco del edadismo. En el edadismo comenzamos a buscar modificar estas creencias, estos patrones que tenemos asociados para la adultez mayor. Dice, como ya está viejito, es común que le den achaques, es común que se sienta solo, es común que se sienta triste. Y en cierta forma, gran parte de la población tiene esa creencia. Quizás nosotros, de repente, podemos llegar a cuestionarnos el porqué de esta creencia y podemos llegar a identificar qué tanto es que podemos comenzar a modificar este tipo de creencias. En el último año, el 2023, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la ONU, sacaron una campaña que se llama Stop Aging, Alto al Edadismo, y buscan concientizar a la población justamente de estas creencias, de que no es normal que las personas adultas mayores se sientan solas, vivan con depresión, se sienten inútiles, se sienten una carga. Si bien la iniciativa acaba de surgir, como les digo, el año pasado, lo que busca es comenzar a generar esta conciencia a través de diversos talleres, a través de diversas discusiones en comunidad, justamente para que podamos identificar que no es normal que las personas vivan de esta manera. E identificando la problemática, podemos acercarnos al servicio de salud mental, podemos acercarnos al servicio de psicogerontología. La verdad es que es muy interesante, eh, eh, híjole, en este caso, verificar que hay muchísima desinformación en torno a la adultez mayor y que mucha de esta desinformación ha sido propagada a través de medios masivos de comunicación, en donde el adulto mayor es inservible, es inútil, no sirve, no tiene nada que hacer. Y la verdad es que eh, es común encontrárselos, como les decía, no solo en la población general, sino también en médicos.
Entonces, bueno, algo que yo les recomiendo bastante a muchas personas en el consultorio es que se acerquen a estas nuevas iniciativas, pero también que podamos hacer algunas recomendaciones eh, eh, de películas que justamente están teniendo bastante, bastante de qué hablar en el campo de la geriatría, el campo del envejecimiento. Eh, Hay películas muy interesantes que abordan la soledad, que abordan el nido vacío, que abordan la demencia. Bueno, la demencia ya se ha abordado desde un poquito antes, pero la verdad es que lo ven desde una perspectiva de las personas adultas mayores. Hay una película muy linda, chilena, El Agente Topo, que justamente habla con respecto a cómo las personas comienzan a vivir su soledad. Y en muchos de los casos, lo cierto es que para nosotros es totalmente normal que se sientan solas, que estén solitas sentadas bajo el sol. Y la verdad es que no es así. Entonces, pues justamente instigar a que se pueda llevar este tipo de comunicación, que se aperturen los canales de atención comunitaria y que podamos decir, no es normal que las personas vivan de esta manera. Así pues, ya me extendí un poquito con la respuesta, entiendo que hay más preguntas. Sí, maestro Medina. María Fernanda pregunta, ¿usted piensa que es más difícil tratar con la población joven o con adultos mayores a la hora de tener una intervención? Es que, híjole, voy a sonar como psicólogo diciendo depende, pero lo que nosotros vamos a identificar es que hay múltiples variables que va a tener un impacto dentro de la adultez mayor. Por ejemplo, en la población más joven, población infantil, vamos a tener cierto apoyo por parte de los padres, en la mayoría de los casos. Pero también es cierto que en la población adulta mayor existen problemáticas fuera del índole psicoterapéutico, del índole económico, del índole de salud, del índole social. Entonces, aquí es cuando se comienza eh, a dificultar la intervención, cuando hay variables que no están bajo nuestro control y que justamente están interviniendo para que la persona se sienta mal, se sienta triste, no sienta, se sienta una carga, por ejemplo. Entonces, en muchos de los casos, lo que nosotros identificamos es que no es que sea más difícil, es que hay más cosas que van a impactar para que la persona se comporte de esta manera. Inclusive el propio apoyo social se va a ver disminuido. Hay una variable muy interesante que mapeó un señor que se llama Bob Knight de 1997 y nos dice, bueno, más allá de los niveles conductuales, hay niveles neuronales en donde se ha identificado que las personas adultas mayores también van a aprender a una velocidad menor que la población más joven. Entonces, algo que a una persona joven, a un infante, a una persona de 18 años, le va a tomar una semana aprender, a una persona adulta mayor le va a tomar un mes, 4 meses, por ejemplo. Entonces, si partimos desde una perspectiva en donde la psicoterapia va a brindar o enseñar ciertas herramientas o ciertas estrategias a la persona adulta mayor, es probable que nos cueste un poco más de trabajo. Gracias, maestro. También tenemos otra pregunta de Katia Gutiérrez. Dice, ¿cómo se puede intervenir cuando el adulto mayor se resiste a recibir atención psicológica? Ok. En muchos de los casos, bueno, esta es una queja que tenemos muy común por parte de los consultantes y de las familias sobre todo, quienes ya mapean o ya identifican justamente que es necesaria la intervención psicoterapéutica con la adultez mayor, pero una de las creencias principales, creencias culturales de las personas adultas mayores es los trapos sucios se lavan en casa. ¿Cómo es que voy a contarle a alguien mis problemas y sobre todo a un desconocido? Y en este caso es muy importante que nosotros eh, podamos transmitir, en este caso, a través de la familia, si tenemos la oportunidad directamente al adulto mayor, sino desde la familia, la importancia de la intervención psicoterapéutica. Que la intervención psicoterapéutica no es nada más venir a contarnos nuestros problemas, o que simplemente es como, disculparán la palabra, un chisme gigante, ¿no? En donde el terapeuta te va a esculcar, te va a buscar ciertos traumas, ¿no? La verdad, alguien me decía, el terapeuta es como un confesionario de iglesia, donde vas y le cuentas todo al psicólogo. Y tendríamos que justamente buscar aclarar todas aquellas dudas e inquietudes
perdón, que pueda llegar a tener la persona adulta mayor con respecto a la intervención psicoterapéutica. En muchos de los casos, la inquietud y la negación, el no querer acercarse a la psicoterapia es justamente por creencias erróneas. Me van a decir que estoy loco, me van a querer internar, lo hacen para quedarse con mi herencia, para que ya me califiquen como que ya no estoy cuerdo, se van a quedar con mi casa. Entonces, pues justamente buscamos, eh, generalmente a través de la familia, generar este tipo de confianza, explicar adecuadamente de qué va la psicoterapia, qué es lo que vamos a hacer y sobre todo generar esta calma en la persona adulta mayor. Gracias, maestro. Y la última pregunta, porque cuestiones de tiempo no podemos pasar a las otras preguntas, porque tenemos la reunión de socios. Dice la psicóloga Elizabeth Murguía, ¿cuáles son los elementos que se abordan en terapia cuando el motivo de consulta es el nido vacío? Ok, aquí es bien interesante porque justamente lo vemos desde el trayecto de vida y desde el trazado de metas. En muchos de los casos hay algo que se denomina marianismo en la persona adulta mayor, que es justamente la idea que se tiene de que en este caso la mujer tendría que estar enfocada hacia sus hijos, que siempre tendría que estar trabajando o de alguna manera dando atención a su familia, a su esposo, a sus hijos. Y cuando surge este nido vacío, eh, que es en sí justamente que los hijos se van a estudiar a otro lado, que van a trabajar, que dejan la casa, básicamente, pues nos vamos a dar cuenta de que en muchos de los casos no existe una ruta de vida, por así decirlo, trazada después de los hijos. ¿Qué hay después de tener hijos? ¿Qué hay después de que los hijos se van? Quizá tú ya preveías esto. ¿Qué hay para comenzar a ¿cómo decirlo? A identificar aquello que es relevante para ti en tu vejez, más allá de tus hijos, que hay de tu propia idea de individuo, de mujer, de persona, cuáles son tus metas más allá de. Y es lo que comenzamos a mapear, porque justamente si nosotros comenzamos a identificar aquellos patrones conductuales que viven las personas dentro del nido vacío, pues resulta que ya no tengo nada que hacer, ya no hay nada que me llene, y aquí es donde comenzamos a conectar a la persona con aquellos objetivos vitales que son relevantes para ellos. ¿Qué hay más para ti, además de ser mamá? ¿Qué hay para ti para ser mujer? ¿Qué hay para ti para ser persona? ¿Qué hay para ti como pareja? Etcétera, etcétera. Y es lo que nosotros vamos buscando en Nido Vacío. Muchas gracias, maestro, por las respuestas que ha otorgado en este momento. Pues es una información muy valiosa para todos nosotros en nuestra formación como psicólogos y le pedimos de favor que comparta su constancia. Claro. ¿Okay? El Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora AC, por una integración profesional humana y científica, otorga la presente constancia al maestro Eric Medina Jiménez por su participación como expositor en la conferencia en modalidad distancia, psicogerontología, intervenciones conductuales en personas adultas mayores, impartida el 21 de febrero del 2024, firma la doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra, presidente del Consejo Directivo 2023-2025, Ciudad Obregón, Sonora. Y pues a nombre del Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora AC y todos los asistentes, le damos las gracias al maestro Eric Alberto Medina Jiménez por tan interesante temática compartida esta noche y estamos todos despedidos. Les pedimos amablemente que las personas que no son socios del Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora se retiren y que se queden solamente